Dios los bendiga, amados hermanos. Les habla su hermana Catalina Soto de la Iglesia de Dios Pentecostal del barrio Caguana en Utuado, Puerto Rico, que pastorea el reverendo Manasés Morales. Hoy estaremos estudiando la lección 18 del leccionario bíblico Camino al Discipulado bajo el título Las promesas de Dios son firmes y verdaderas. La afirmación fundamental es: Dios por su palabra nos ha dado preciosas promesas, unas cumplidas ya en Cristo y otras a punto de concretarse. El versículo para meditar se encuentra en 2 de Corintios 1:20 y dice así: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. La lección de hoy se divide en dos partes: promesas para participar de la naturaleza divina y promesas de morar en los cielos nuevos y la tierra nueva. Con la segunda carta del apóstol Pedro continuamos el estudio de las epístolas universales. Como el título del libro y el primer versículo lo indican, el autor de la carta es el propio apóstol Pedro. Segunda de Pedro 3:1 sugiere que la carta fue dirigida a algunas iglesias de Asia Menor, las mismas a las que él escribió su primera carta. Los estudiosos sitúan la carta entre los años 65 a 68 después de Cristo, poco antes de la muerte del apóstol. Ambas cartas abordan temas esenciales para la vida del creyente. En su primera carta, Pedro instruye a la iglesia cómo lidiar con la persecución. En esta segunda carta les enseña cómo lidiar con los falsos maestros y las herejías que trataban de entrar en la iglesia. Pedro, como apóstol y como pastor, los exhorta a seguir aquellas prácticas que los ayudarán a ser cristianos victoriosos. El contenido de la carta se divide en tres objetivos principales. Número 1, estimular el crecimiento del cristiano. Número 2, combatir las falsas enseñanzas. Y número 3, motivar a los creyentes a esperar pacientemente el regreso del Señor Jesucristo. El apóstol insta a los creyentes a mantenerse firmes en su fe y ser diligentes, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. Les enfatiza además la veracidad de las Escrituras y la promesa de una vida futura con Jesucristo en los cielos nuevos y la tierra nueva, porque los cielos actuales y la tierra actual serán destruidos por el fuego. La primera parte, promesas para participar de la naturaleza divina, comienza con los versículos 1 al 4 del capítulo 1, con un saludo y unas recomendaciones para no caer jamás. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El apóstol Pedro, en los primeros versículos introductorios de la carta, se presenta como siervo y apóstol. Antes de ser apóstol, el apóstol Pedro se llama a sí mismo siervo. Muchos aspiramos a ser líderes, a que nos llamen apóstoles o que nos llamen grandes evangelistas, grandes maestros, grandes predicadores, pero el apóstol Pedro se llamó siervo y nosotros debemos aspirar a eso, a ser siervos, a ser servidores del Señor, servidores de la iglesia, servidores de nuestro país, servidores por el bien de las almas y por el crecimiento de la obra de Dios en esta vida. El hermano Pedro saluda a los hermanos, ¿verdad?, de las iglesias de Asia Menor con un saludo caluroso, le desea gracia en el Señor y les desea la paz.
Los destinatarios de esta carta eran creyentes también, y el apóstol reconoce que habían alcanzado la preciosa fe que él también vivía. Y fíjense que el apóstol Pedro usa el término preciosa para hablar de la fe nuestra, de la fe de nosotros los cristianos, porque realmente es valiosa, es importante, es algo que debemos atesorar con mucho amor y con mucha diligencia. El apóstol además les enfatiza a estos hermanos la divinidad de Cristo. Fíjense que los llama nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y era muy importante que el apóstol recalcara la divinidad de Jesús, porque en estos tiempos comenzaban a surgir diferentes filosofías religiosas e ideas contrarias, ¿verdad?, a la palabra del Señor, como los gnósticos, que no creían en la divinidad de Jesús, sino que lo veían como un gran líder, un maestro. Así que el apóstol Pedro, en esta época donde comienza la apostasía, donde hay persecución, se asegura de garantizarle a los hermanos que Jesús es Dios, que Jesús es divino. Y también les recalca a esos hermanos que no pierdan su esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Fíjese que el apóstol utiliza dos términos bien importantes, que eran hermosas, que eran valiosas esas promesas, pero también eran bien grandes. Así que esas promesas no son cualquier cosa, sino que son promesas que solamente puede cumplir nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que somos nosotros partícipes de esas promesas y de la naturaleza divina a través del Espíritu Santo y del sacrificio salvífico de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Fíjense que cuando el apóstol Pedro dice que somos partícipes de la naturaleza divina de nuestro Señor, no se refiere a que nosotros también somos dioses, sino a que nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, que estamos llenos del Espíritu Santo, que es Dios, y de esa manera nosotros podemos participar de las bendiciones que la divinidad de nuestro Señor Jesucristo nos ha provisto. Continuamos con los versículos 5 al 11. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada y amplia y generosa entrada en el reino de los cielos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol les dice y les enfatiza a los hermanos que deben vivir con diligencia, creciendo todos los días en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque el conocimiento de su palabra y el conocimiento de nuestro Señor son los que nos van a ayudar a no caer jamás y a dar fruto digno del nombre de cristianos que llevamos. Les exhorta a mantenerse firme en la fe y a reflejar los frutos del Espíritu. Y dice que los reflejen en abundancia, hermanos, que estos frutos deben manifestarse constantemente y abundantemente en la vida del creyente. Y les habla del dominio propio, de la paciencia, de la piedad y la santidad y el amor a Dios y a los demás. Estos son frutos que cada creyente debe reflejar en su vida para mostrar el crecimiento y
la relación, el tipo de relación que tiene con nuestro Señor Jesucristo. También nos llama a ser útiles y productivos, a no ser ociosos, no perezosos, sino a dar fruto y a trabajar en la obra del Señor, a ser, ¿verdad?, servidores de la iglesia, a ser servidores de nuestro Señor y echar para adelante la obra del Señor. Y nos dice que si practicamos estas cosas, si somos piadosos, si somos diligentes, si mantenemos firme nuestra fe, todas estas cosas nos darán entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosa promesa, hermanos, que aun cuando en este mundo padezcamos situaciones difíciles, tenemos la promesa de que si nos mantenemos firmes en el Señor, compartiremos con Él en el reino de los cielos. La primera parte, continuamos con el testimonio personal y las escrituras sagradas. Versículos 12 al 15. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. En estos versículos, el apóstol nos da un ejemplo de cuáles deben ser las acciones, cuál debe ser la actitud de un buen líder, de un buen pastor, de un buen maestro dentro de la iglesia del Señor. Y es amonestar a la congregación. El apóstol dice, yo sé que ustedes saben estas cosas, pero hay que recordarlas para que las tengan siempre presentes. Así que, hermanos, la función de amonestar a la iglesia, de que estemos firmes, de que nos mantengamos en la fe, es una función importante. No debemos dar por sentado de que esto lo sabe todo el mundo. Muchas veces nosotros, en nuestros afanes, olvidamos muchas cosas importantes de la palabra del Señor. El pastor, el líder de la iglesia, está llamado a preparar a la iglesia para que siga creciendo aún en su ausencia, que no dependamos del pastor, que no dependamos de el maestro, que no dependamos del evangelista. El líder de la iglesia, los líderes de la iglesia deben preparar a la iglesia de forma tal que aun cuando en estos momentos, por ejemplo, que no podemos congregarnos, podamos seguir creciendo y podamos seguir aumentando nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Y también es responsabilidad de los líderes de la iglesia instruir a los creyentes en la palabra del Señor y con su testimonio. La enseñanza, la educación cristiana, el estudio continuo de la palabra es nuestra responsabilidad. Los líderes de la iglesia no debemos dejar de lado el estudio de la palabra. Es clave para que la iglesia crezca y para que la iglesia, los miembros de la iglesia no sean movidos por falsas doctrinas, por ideas contrarias a las escrituras. El testimonio apostólico, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre, honra y gloria, fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Fíjense que el apóstol les recuerda a estas iglesias, que algunos de ellos quizás nunca llegaron a ver a Jesús, que Él sí es un testigo ocular de la gloria del Señor. Y no solamente ocular, sino también que Él pudo oír la voz de Dios cuando exaltaba a su Hijo Jesús. Y les dice, esto no es fábula, estos son hechos reales, vistos y oídos, de los cuales yo puedo testificar. No son mitos, hermanos. El Cristo a quienes nosotros servimos es real y es el Hijo de Dios. Así que el apóstol les recuerda, ¿verdad?, la experiencia de la transfiguración
pero además el apóstol había vivido la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la ascensión al cielo. Así que Pedro era un testigo fidedigno de la realidad y de la divinidad de nuestro Señor Jesús. La palabra profética. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro le dice, no solamente le hemos llevado el testimonio de los hechos y de las palabras que hemos sido testigos, sino también que le hemos enseñado la palabra profética, las escrituras, las cuales hablaron de nuestro Señor Jesucristo y las cuales han dado, ¿verdad? Han provisto de muchas profecías y de muchas enseñanzas que son útiles y que son indispensables para el crecimiento de la iglesia. El apóstol compara la Biblia como una antorcha encendida, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dijo el salmista. La palabra de Dios es luz que nos guía en este transitar por la vida, en las oscuridades del pecado, de la corrupción, de todo lo que ennublece, en todo lo que nubla la vida en este mundo. Así que la palabra del Señor es nuestra antorcha, es nuestro guía a través del camino hacia la perfección y hacia la santidad. Y les recuerda que esta palabra no llegó a nosotros por voluntad humana, por capricho de personas, sino que esta palabra llega a nosotros gracias a la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Que escogió hombres santos y los inspiró a escribir estos mensajes, a escribir esta palabra profética para que llegara a nuestros tiempos, ¿verdad? Que ellos mismos no sabían de qué estaban hablando, pero que después, en un futuro, se han ido cumpliendo y todavía continuarán cumpliéndose, hermanos míos. El capítulo 2 de esta carta del apóstol, la segunda carta del apóstol Pedro, habla sobre las falsas doctrinas y los falsos maestros. Y dicen eso algunos versículos de esta manera. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El apóstol advierte a las iglesias sobre las herejías destructoras, las falsas doctrinas que van a estar tratando de mover y de sacar a los cristianos de su fe. Les dice que igual que en el pasado hubo falsos profetas, también en estos tiempos hay falsos profetas, maestros depravados, libertinos, que enseñan lo que quieren enseñar para justificar sus propias concupiscencias, sus propios pecados, su libertinaje. En Mateo 24:11, el mismo Señor Jesucristo advirtió que en los postreros días vendrían muchos falsos profetas que se levantarán y engañarán a muchos. El hermano Pedro, el apóstol Pedro, no quería
que la iglesia que ya había sido lavada con la sangre de Jesucristo volviera a caer, ¿verdad?, en la apostasía, en el pecado del viejo hombre, sino que se mantuvieran firmes en la fe y en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Los llama y les urge a no desviarse del camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Porque si nos desviamos, si desechamos esta fe maravillosa y gloriosa, la salvación hermosa que el Señor nos ha dado, esto traerá tristes y graves consecuencias para el ser humano. Dice segunda de Pedro 2:20, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Pedro les advierte que si desechan esta fe es tan grande, el sacrificio que Cristo había hecho, esta nueva vida en luz, esta nueva vida limpia que habían comenzado con el Señor, el postrer estado iba a ser peor. Y nosotros hemos visto, hermano, cómo a veces personas que han servido al Señor y dejan al Señor después se vuelven muy rebeldes y no quieren escuchar la palabra del Señor. Así que, hermano, defendamos con mucha diligencia, con fervor, esta fe, esta salvación tan grande y no dejemos que las falsas doctrinas y los falsos maestros que abundan en este tiempo nos saquen, nos desvíen de nuestra fe y de las cosas hermosas que el Señor tiene para cada uno de sus hijos. En segunda de Pedro, ahora vamos para el capítulo 3, comienza hablando de aquellos que se burlan de nuestra fe y dice de la siguiente manera: amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El apóstol Pablo les advierte que sí, va a haber burladores, va a haber personas que van a criticarnos porque nosotros esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y les recalca a los hermanos vez tras vez la importancia de escudriñar las Escrituras y la urgencia de entender su mensaje. En estos versículos el apóstol también establece y reafirma la autoridad del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los pone en el mismo nivel, que las palabras proféticas del Antiguo Testamento son tan valiosas como las palabras apostólicas registradas en el Nuevo Testamento, las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, que ambos escritos son importantes para la iglesia y que deben estudiarlos, entenderlos y apropiarse de ellos para que puedan tener una vida victoriosa y no renegar de su fe. Porque en esa época habían burladores como lo hay hoy día, ¿verdad?, que no creen en la venida de Jesucristo y le decían, tanto tiempo que ha pasado y ustedes dicen que regresará y no ha regresado. ¿Cuántos nosotros hemos escuchado que dicen ese mensaje de Cristo viene y no viene? Pero el Señor le dice, el apóstol Pedro nos dice que ellos ignoran voluntariamente, ¿verdad?, la creación divina, ignoran voluntariamente, han escogido voluntariamente no creer que Dios hizo los cielos y la tierra, no creer lo que dice la palabra, pero que para ellos, ¿verdad?, hay juicio en el futuro y que van a ser parte, ¿verdad?, como en la antigüedad Dios tuvo que destruir la tierra
mediante el agua a causa de la maldad y el pecado en el futuro. No sabemos exactamente cuándo. El Señor destruirá también esta tierra y los cielos por fuego a causa del pecado de la humanidad, a causa, ¿verdad?, de la desobediencia del hombre. Pero el Señor, verá, el apóstol Pedro nos habla de otras profecías y de otras promesas. Y dice en los versículos 8 al 10, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El apóstol les dice, hermanos, pero no es que el Señor tarde, sino que Él retarda su promesa. ¿Por qué? Por su compasión, por su amor hacia la humanidad, para que los que aún no conocen al Señor puedan venir al arrepentimiento. Hermanos, ¿qué hubiese sido de muchos creyentes, de muchos pastores, de muchos evangelistas, de muchos siervos del Señor, si el Señor hubiese venido 10 años atrás, 20 años atrás, cuando aún ellos no se habían convertido? Así que, hermanos, esta aparente tardanza para nosotros es motivada por el amor y la compasión del Señor por el ser humano. Además, hermanos, tenemos que tener presente que nosotros servimos a un Dios eterno y que para Dios el tiempo no tiene las limitaciones que tiene para nosotros. Dios no tiene principio ni fin. Nosotros, la vida es corta, dice la palabra, 80 años en los más robustos. Así que para nosotros 10 años, 20 años es mucho tiempo, pero para el Señor 1000 años es como nada, porque Él es eterno. Así que en el reloj de Dios probablemente no han pasado ni 2 días, 2000 años para nosotros, pero para Dios el tiempo no tiene las limitaciones que tiene para nosotros. Así que nuestro reloj y el del Señor corren en dimensiones diferentes. Pero el apóstol les dice, este evento va a ocurrir, es seguro, pero no sabemos cuándo. Así que debemos estar preparados porque va a venir como ladrón en la noche, que no, y muchos serán tomados por sorpresa. Así que no seamos como las vírgenes insensatas, ¿verdad? Que no tenían aceite en sus lámparas y cuando llega el esposo no pudieron salir. Seamos como las vírgenes, ¿verdad? Sensatas, mantengamos en nuestra vida llena del Espíritu Santo, de la palabra, viviendo en santidad, estando alertas, velando en oración, velando en ayuno, para estar listos y escuchar la voz del Señor cuando nos llame, ¿verdad? El sonar de la trompeta para ser levantados, ¿verdad? En ese glorioso momento de rapto de la iglesia. El apóstol les dice, estos cielos pasarán, los elementos pasarán, la tierra será destruida, porque el juicio de Dios va a venir para este mundo, para los tiempos, ¿verdad?, actuales, como ocurrió en el pasado. Versículos 11 al 14. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irrepresibles en paz. Fíjense, hermanos, que el apóstol les dice, no tengan duda de que estos eventos van a suceder, estas profecías se van a cumplir. Así que tenemos que estar alerta y tenemos que estar apercibidos. En Apocalipsis 21:1 nos dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Esta tierra, estos cielos
pasarán, hermanos, y serán destruidos por el fuego en esta ocasión. Pero los creyentes, los que seguimos a Cristo, no tenemos que temer ese momento porque ya estaremos nosotros en las bodas del Cordero sirviendo al Señor, ¿verdad? La Biblia promete cielos nuevos y tierra nueva para aquellos, ¿verdad?, que sirven al Señor. Dice Isaías 65:17, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria. El Señor borrará todas las cosas que han ensuciado y ensangrentado esta tierra, todo el pecado, todo el lodo, toda la maldad, toda la corrupción que ha contaminado este planeta. Los otros días miraba unas estadísticas que me hicieron llegar y, hermanos, ustedes saben cuántos abortos han ocurrido en el mundo desde que empezó este año hasta el mes de marzo. Más de 12 millones de abortos. Son la sangre de niños llorando, la sangre de personas inocentes, el maltrato a menores, el maltrato a la mujer, los crímenes de los vicios, de las drogas, el pecado rampante. Y llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. La tierra está tan contaminada, está tan sucia que tiene que ser destruida y por eso el Señor la pasará por fuego y nos proveerá una tierra nueva y unos cielos nuevos para que nosotros podamos reinar junto con nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol le dice, si sabemos esto, hermanos, tenemos que ser diligentes y andar en santidad. No podemos decir que somos ignorantes. La palabra profética nos ha advertido de estas cosas. El Señor nos ha enseñado sobre estas cosas. Así que debemos ser diligentes y andar en santidad y paz. Como dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La iglesia tiene que mantenerse como un faro encendido en medio de la oscuridad que el pecado ha traído a este mundo. Versículos 15 al 18, y con estos versos el apóstol concluye la carta o su segunda carta. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la Escritura le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales son los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el terror de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Fíjense que el apóstol le da las exhortaciones finales en la conclusión de su carta y le dice a los hermanos que la salvación, la paciencia del Señor, la espera del Señor es para la salvación de nosotros, para que nosotros podamos afirmarnos, para que nosotros tengamos la oportunidad de hablarle a otros, para que conozcan a Jesús y vengan a los caminos del Señor y puedan disfrutar de la nueva vida que Cristo ofrece. Pablo además afirma o confirma la veracidad de las enseñanzas de Pablo y dice que Pablo en sus cartas también nos ha exhortado sobre estas mismas cosas. Y le dice, amado hermano Pablo, así que si alguno dudaba de que Pablo o Pedro en algún momento no tuvieran una buena relación, están muy equivocados. Estos siervos se complementaban en el trabajo para la obra del Señor. Quizás Pedro, su ministerio estaba más dirigido al pueblo judío y el ministerio de Pablo estaba más dirigido al pueblo gentil, pero ambos colaboraban como siervos en la enseñanza de la palabra de Dios. Y Pedro les dice que mucha gente, aludiendo, ¿verdad?, que las escrituras no son fáciles de entender, las distorsionan y le dan su propia interpretación, pero
con toda premeditación y alevosía para justificar su conducta corrupta, su libertinaje y con el propósito de engañar a otros, ¿verdad? Para enriquecerse, para buscar reconocimiento, fama, pero no motivados por el deseo de que las almas se salven y de llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el apóstol les dice, hermanos, que se mantengan firmes, que crezcan en la gracia y el conocimiento de Dios. Una vez más, el apóstol les recalca a los creyentes la importancia de escudriñar las escrituras, de buscar la dirección del Espíritu en la interpretación de las escrituras, porque ninguna escritura es de interpretación humana, y les exhorta, los llama a mantener una relación íntima, personal, continua con el Señor Jesucristo para llevar una vida de fruto, para mantenerse firmes en la palabra de Dios. Y finalmente invita a la iglesia a dar gracias constantemente a Dios por todo el tiempo, hasta que el Señor venga. Así que, amados hermanos, a modo de conclusión, a modo de resumen y aplicación, los temas tratados por el apóstol en su carta son de aplicación universal y de vigencia actual. Los creyentes de hoy, al igual que los del pasado, estamos expuestos a falsas doctrinas y prácticas heréticas que tratan de seducirnos y desviarnos de nuestra preciosa fe. Se han levantado muchos falsos profetas que se autodenominan cristianos, pero su vida y su mensaje es contrario a las escrituras. Estos se deleitan en inducir a otros al pecado, por lo que recibirán su castigo en el día de juicio. En su función pastoral y apostólica, Pedro nos exhorta a evaluar toda profecía a la luz de las escrituras y las enseñanzas de los apóstoles, ya que la palabra de Dios no proviene de voluntad humana, sino que es inspirada por el Espíritu Santo. Nos insta a velar con diligencia, bien viviendo en santidad, ya que la venida de Cristo es un evento seguro que no tardará en ocurrir. Decidamos hoy llevar una vida de ferviente devoción a Dios, fortalecidos por una fe firme en el Señor, quien siempre cumple sus promesas. Recordando, hermanos, que Él nos ha prometido que viviremos en los cielos nuevos y en la tierra nueva, donde impera la justicia y no hay corrupción. Amados hermanos, espero que esta lección haya sido de bendición para sus vidas y que podamos poner en práctica todos los sabios consejos del apóstol Pedro, inspirado por el mismo Espíritu Santo. Oremos para que las vidas se conviertan y para que nuestra vida sea una vida ejemplar, una vida dedicada al Señor, y que demos nuestro tiempo a la obra y al rescate de las almas. Dios amado, te damos las gracias por tu amor, por tu infinita misericordia y por el hermoso sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella tú nos hablas y nos guías por el camino correcto, Señor, y nos fortaleces en nuestra fe, Padre Celestial, y en nuestra confianza y esperanza de que un día moraremos contigo para siempre, donde no habrá, Señor, pecado, donde no habrá maldad, sino que viviremos en el glorioso gozo de estar ante tu presencia. Te pido que bendigas a cada hermano que ha escuchado tu palabra y los fortalezcas en cada paso y en cada decisión que tomen en sus vidas. Y del mismo modo, Señor, si alguno que ha escuchado esta palabra está un poco frío o aún no te conoce, Señor, yo te pido que tu Santo Espíritu toque su corazón, que tu palabra crezca y madure en esos corazones para que puedan venir a tus pies y servirte y ser, Señor, siervos tuyos y coherederos de la nueva Jerusalén. Señor amado, en tus manos lo ponemos todo y te damos las gracias. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y hasta la próxima lección.